Vaya buscando en su Biblia Juan 12:48. Bendito sea el Señor. Pero le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y me acompañe a presentarnos delante de Dios. Bendito es el Señor. Así que nos ponemos en comunión y nos presentamos delante del Padre. Padre Santo, Señor y Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Padre, no somos dignos de hablar tu palabra, Dios. Padre, aquí está tu Hijo, Señor. No por ningún mérito, Dios, sino porque Cristo Jesús, Señor, en Cristo Jesús, Señor, fui adoptado como hijo tuyo, Señor. Padre, quítame, Señor, y ponte tú, Señor. Habla, Señor, tú, Padre, porque yo no soy digno de hablar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Dios, se mueva con libertad, Señor. Que tú reprendas, Señor, toda fuerza antagónica que se quiera levantar para que tu palabra fluya con libertad, Señor. Oh, Padre amado, que tú le pongas unción, Señor, porque sin tu unción, Señor, serían palabras huecas, Dios. Padre, estamos en tus manos, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. Que sea tú sanando, Señor, que sea tú libertando y que sea tú, Señor, salvando las almas para esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Juan 12:48. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Y dice así su palabra en el nombre de Jesús. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Puede sentarse, pero no siente su alabanza. Siempre que tengo la oportunidad de compartir la palabra, me gusta acordar dos puntos con los que nos escuchan. Recuerde que Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Pero el segundo, si usted siente una alabanza en su corazón, si usted siente alabar a Dios, alábelo porque yo me gozaré con usted también. Bendito sea el Señor. El título que le hemos puesto a este mensaje es: ¿qué harás con la información? Hay quienes dicen que la información es poder. De hecho, el conjunto de medios informativos, llámese periódicos escritos, digitales, espacio noticioso de radio, televisión e internet, que se conoce como la prensa, se le denomina el cuarto poder. Asumiendo que estamos en un sistema de gobierno llamado democracia representativa, que tiene tres poderes. El primero de ellos, el ejecutivo. El segundo, el legislativo. Y el tercero, el judicial. Entonces a la prensa se le llama el cuarto poder de manera figurativa, no porque esté establecido así dentro del sistema de gobierno. Se conocen situaciones de personas y entidades que hacen mal uso de la información que han recibido o que disponen de alguien, como por ejemplo para chantajear. Situaciones conocemos en ese sentido. Se da el caso también de personas que se dedican a reunir información de una persona o familia
con la finalidad de usarlas con fines delictivos. Y aquí es importante que nuestras familias estén informadas de esta situación, pues se han producido atracos y asaltos producto de que un miembro de la familia ha accedido, ha sido engañado por una llamada que ha recibido. Por ejemplo, para decirle que uno de sus padres tuvo un accidente. O llaman al esposo y le dicen que la esposa tuvo un accidente. Y este tipo de delito que se ha ido desarrollando en nuestro país ha alcanzado altos niveles porque ellos tienen una información muy completa de la familia, se dedican a eso. De tal manera que conocen quiénes son tus amistades, dónde trabaja tu esposa o dónde trabaja tu esposo, en el caso contrario, dónde estudian los hijos, dónde tiene tu cuenta. O sea, reúnen toda la información. Y cuando llaman a la casa y te dan toda esta información, jamás te vas a imaginar que te están engañando. Se te presentan como un amigo de la familia. En estos días, un especialista en seguridad israelí que vive en el país, de hecho es asesor de varias compañías en términos de seguridad, nos hacía la advertencia de que no seamos tan ingenuos, que tengamos nosotros la capacidad de poder discernir y que no seamos tan abiertos así para dar información de nuestra familia, de nuestra casa. Pero yo digo, amados, que sobre todo nosotros tenemos que pedir esa sabiduría a Dios. Y no podemos salir de nuestras casas sin orar, sin presentar nuestra familia, nuestros hijos al Señor. Porque esa es la verdadera sabiduría, la que viene de Dios. Ahora, ¿qué es información y para qué nos sirve la información? Información viene del latín informatio, que quiere decir explicación, enunciación, noticias, conjunto de datos, de conocimiento sobre algunas cosas. Viendo este significado, entonces podemos decir que la información nos provee de datos que nos permiten un conocimiento de las cosas y nos ayudan para formarnos un concepto de las mismas. Y esto nos va a permitir que tomemos decisiones que nos van a afectar positiva o negativamente, tanto en la vida presente como en el futuro. Amén. En ocasiones hay quienes dan información valiosísima o de alto contenido hasta espiritual, sin saber siquiera lo que están diciendo. Y en la Biblia nosotros encontramos un ejemplo de ese tipo. En el momento que se está planificando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote Caifás, lo buscamos ahí en Juan 11:50, y vamos a ver la profecía que este hombre da sin saber lo que estabas diciendo. Porque él dijo: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por todo el pueblo y no que toda la nación perezca. Él está pensando en sus intereses materiales, de cómo él mantenerse como sumo sacerdote si los romanos continuaban en el dominio de Israel. Pero si había una revuelta y el ejército invadía, entonces se ponía en peligro sus intereses materiales. Y él da esta profecía sin saber
que lo que él estaba diciendo había sido establecido por nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo. Que era que nuestro Señor muriera por los pecados de cada uno de nosotros, que no podíamos pagar por ello para reconciliarnos con Dios. Alabado sea nuestro Señor. Yo quiero hacer un análisis de dos casos para que veamos el concepto que queremos llevar sobre la información. El primer caso es una persona que va a la universidad con la finalidad de estudiar medicina. Allí recibe información suficiente sobre el funcionamiento del cuerpo humano, cómo éste se afecta en contacto con el medio ambiente, cuáles son las enfermedades que pueden afectarlo y cómo él puede ayudar a esa persona a enfrentar su situación de salud. De manera que con todo ese conocimiento, él, cuando se gradúa, está en capacidad de recibir información de alguien que venga con un trastorno de salud. Pero él no se conforma con eso, sino que como facultativo, él le indica análisis. Y cuando vienen los resultados, él reúne toda esa información con el conocimiento que él tiene, entonces él está en capacidad de sentarse con esa persona. Imagine usted por un momento que ese médico le habla a esa persona y le dice: usted tiene que hacer un alto en el camino, porque si usted sigue llevando la vida que usted lleva en función con la información que usted me ha provisto y con lo que yo estoy viendo en sus análisis de cómo anda su salud, a usted el estrés lo va a matar. Si usted no come, no toma tiempo para usted comer, si usted no toma descanso, usted va a terminar en una cama o posiblemente en el cementerio. Porque hay una información que le está permitiendo a él poder analizar la situación de esa persona. Muchas veces esto ocurre porque estamos envueltos en los asuntos profesionales, en los negocios, y se la pasan trabajando, no tienen tiempo para comer, no tienen tiempo para su familia, no tienen tiempo para Dios. Y a veces esto ocurre hasta con personas que están dentro del ministerio. Están muy afanados en las cosas del ministerio, en la obra de Dios, pero se olvidan del Dios de la obra. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, cuando estamos en esa situación, no tenemos tiempo ni siquiera para orar. Y el cristiano que no ora, cristiano que está fracasado. Bendito sea el Señor. ¿Qué va a hacer con la información? Otra manera de graficar este asunto es con un viajero que transita por una vía en la cual está señalizada. Y te dicen si está en una zona resbaladiza, si hay curvas a la derecha o a la izquierda, si hay animales en el camino. Algo que no es muy frecuente en nuestro país. Gracias a Dios, cuando uno viene de Santo Domingo para la Romana, por lo menos hay información. Pero hace poco tiempo estuve visitando un lugar en el norte y tenía que estarme parando a preguntarle a los habitantes de aquella zona dónde quedaba tal lugar, porque no hay señal. Eso es muy común. Pero esta vía está señalizada. Ahora, ¿qué resulta? Que además de esas circunstancias que afectan la vía para transitar por ella, esta tiene una información que nos dice que a 1 kilómetro hay un puente en construcción.
Usted sigue avanzando y a los 500 metros vuelve el aviso. Precaución, a 500 metros, puente en construcción. A medida que usted va avanzando, el aviso se hace más frecuente. A los 400, a los 300, a los 200, a los 100 y así sucesivamente. Hasta que llega un punto donde dice, a 5 metros, puente en construcción, final de la vía, desvío a la derecha. ¿Qué resulta si la persona que transita por esta vía no hace caso de esa información? Sencillamente va a poner en peligro su vida y los que con él vayan, porque se va a precipitar al vacío. Hace pocos años había un aviso de tormenta para la República Dominicana y afectaba directamente a Santo Domingo, por lo que se decidió recoger el puente flotante que une la ciudad colonial con la zona oriental de Santo Domingo, y se puso un aviso de que el puente estaba cerrado. Pero ¿qué resulta? Un conductor ebrio hizo caso omiso de esta información y se fue al río. Y por su imprudencia murieron 5 personas, incluyendo un niño menor de 5 años. ¿Por qué? Porque él no hizo caso de la información. En términos espirituales, cuando el hombre desobedece a Dios, comenzó a caminar por un camino que lo lleva a la muerte. Porque su desobediencia es pecado. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Alabado sea Dios. Y esto convierte a los seres humanos que están separados de Dios en muertos vivos. Aunque crean que están vivos, están muertos en sus delitos y pecados. Puede ser que estén disfrutando de grandes riquezas. Pueden ser que se estén dando todos los placeres que el mundo le brinda. Pero no son más que cadáveres elegantes, porque están muertos en sus delitos y pecados. Así estaba yo, muerto en mis delitos y pecados, cuando me encontraba siendo un número más de los ignorantes que niegan la existencia del Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Yo era un muerto vivo. Quizás no era tan elegante como esos que hemos mencionado, pero era un muerto vivo, porque no tenía a Cristo en mi corazón. A pesar de nuestras transgresiones, de nuestros delitos contra Dios, Él no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestra manera de actuar, sino que Dios, en su grande amor, en su misericordia, siempre ha tenido el deseo de que ninguno de nosotros se pierda. Por eso, cuando la tierra se había corrompido y Dios decidió eliminar toda vida que había en la tierra, Noé encontró gracia delante de Dios. Y Dios le ordenó construir un arca, no solamente para que se salvara él y su familia y las especies que Dios seleccionó, sino que también Dios lo instruyó para que proclamara que todo aquel que se arrepintiera podía entrar en el arca. Lo que pasa es que no apareció más nadie que su familia. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué resulta?
Tal como establece allí la palabra, Dios había tomado esta decisión porque allí en Génesis 6:5 dice el Señor en su palabra: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Pero Dios, en la revelación de su palabra escrita, nos ha mostrado su grande amor y su misericordia para con la creación que Él hizo a imagen y semejanza suya, anunciándonos el mensaje por medio de sus siervos los profetas, y diciéndonos que venía un Salvador al mundo para librarnos de la maldición del pecado con que la tierra había sido maldita, y para librarnos de la condenación de la muerte. Y es tan grande este amor, y está recogido allí en Primera de Juan 4:10 de esta manera: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y todos sabemos también lo que nos dice la palabra en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuán grande es este amor de Dios para con su creación? Pero como en su omnisciencia Dios sabía que le íbamos a fallar, predestinó a Cristo Jesús para darnos la salvación, librándonos del pecado y de la muerte, y dándonos el don de la vida eterna, como dice Efesios 1:3-5, que señala: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Es por esta razón que te entregamos esta información, sobre todo amigo que nos escucha a través de los medios y tú que estás presente. En nombre de Dios te damos esta información, la cual es la esencia del evangelio que se predica, por la cual somos salvos si retenemos la palabra que se ha predicado. Pues Cristo, siendo Dios, vino a este mundo en humillación de siervo, haciéndose hombre, y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por tanto, quiero que tú analices esta información, tal como nos dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 15:3-8, que dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último, como un abortivo, se me apareció a mí. Como dice la Biblia de las Américas, como un nacido fuera de tiempo, señalaba el apóstol Pablo, se le apareció a él. ¿Qué vemos aquí? Pues que Cristo, con su muerte y resurrección, venció la muerte, siendo sin pecado,
murió por nuestros pecados. El justo por el injusto. Y nos sigue diciendo la palabra en 1 Corintios 15, 21 al 23. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, porque ya vimos que Él resucitó. Y que hay pruebas ineludibles e irrefutables de que Cristo resucitó. De hecho, aún los que se resisten a creer en la existencia de Dios, cuando hablan de algún acontecimiento histórico, tienen que decir que ocurrió tantos años antes o después de Jesucristo. Significa que hay una prueba de que esa tumba está vacía. Bendito sea el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Entonces Cristo es la primicia. Luego los que son de Cristo. Ahora bien, ¿quiénes son de Cristo? ¿Quiénes son de Cristo? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo siempre he sido de Cristo. Me bautizaron cuando pequeño. Yo voy algunas veces a la iglesia. Hay algunos jóvenes que tú te lo encuentras por ahí en la calle y te dicen, no, yo soy de Cristo, yo estoy frío con Dios. Ah, tú estás frío con Dios. Lamentablemente así no son las cosas. Dios ha establecido en su palabra cuál es el procedimiento, cuál es la manera, cuál es la forma, como tú quieras llamarle, de cómo somos de Cristo. Todo aquel que acepta su sacrificio en la cruz del Calvario y que lo confiesa como su Señor y Salvador, renunciando a su vida de pecado y comprometiéndose a seguir los mandamientos de Cristo, entonces ese sí es de Cristo. Vuelvo y te pregunto, ¿qué harás con la información? Recuerda lo que nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura nos está diciendo aquí que como herederos de esa naturaleza caída, viviendo en un mundo guiado por el pecado, que se complace en las prácticas malignas, de hecho las sendas que transitan son sendas de pecado. Pero mira las maravillas de Dios y la manifestación de su grande amor, que Él envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga vida por Él. Ahora, ¿qué resulta? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que cree en Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Y recuerda que Él no vino al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el Señor vuelve y nos hace nos dice esta palabra: el que me rechaza
y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Si nosotros vemos los acontecimientos que están pasando, nosotros sabemos que en cualquier momento el Señor levanta su iglesia. Y tú, amigo que me escucha, ¿estás preparado para ser levantado por el Señor? Cuando se te ha predicado esta palabra de salvación, ¿has estado dispuesto a recibirla? Porque no es que digamos que somos de Cristo. En Romanos 10, 9 al 10 nos dice que esta es la palabra, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Él murió y Dios le levantó de los muertos, tú confesares con tu boca, entonces serás salvo. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? Porque el Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta. Por eso yo en esta tarde, noche, te digo, Cristo viene. Cristo viene. Maranata, Cristo viene. ¿Estás tú preparado para irte con Él? Te hemos dado una información. ¿Qué vas a hacer con ella? Nosotros tomamos la decisión en el momento que se nos presentó. Y tú, amigo y amiga, que estás con nosotros en este lugar, que Dios te ha traído a este lugar, tú que nos sigues a través de los medios, ¿qué vas a hacer con la información? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero hay que confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Solo hay un camino. Él es la verdad y Él es la vida. Hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué vas a hacer con la información? Iglesia, ponte de pie. Bendito sea el Señor. Padre Santo, Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que podamos hablar tu palabra, Dios. Gracias, Padre mío. Lo que tú me has entregado, Señor, yo lo he dado. Ahora, Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que tú termines la obra. Tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Mira las vidas, Señor, que necesitan de Cristo, Señor. Padre Santo, que tú les convenza, Dios. Que tú los traigas a ti, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Señor y Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, te puedes sentar. Y te voy a pedir que me permita unos minutos para hablar con los amigos. Amigo que estás aquí, tú has escuchado la palabra. El Señor te ha dado una información. No mires al emisario que te la ha presentado. Dios quiere salvarte. Si esta palabra han tocado tu corazón y tú quieres en este día que tu vida cambie, que tu vida sea diferente, debes detenerte por un momento
y leer las señales que hay en ese camino que te llevan a la muerte, para que tomes el desvío que te lleva a la vida solo en Cristo Jesús. Si has sentido en tu corazón, ven, pasa aquí al frente, porque Dios te ama. Amigo o amiga, pasa aquí al frente, porque Dios no quiere que siga transitando ese camino que te lleva a la muerte. Dios quiere llevarte por el camino que te lleva a la vida. Ven al Señor, ven, porque el tiempo se acaba. No hay tiempo que perder. Ven a Cristo Jesús, ven a Cristo Jesús, porque Él te ama y Él quiere salvarte. Amigo, amiga, ven, pasa aquí al frente. Hay alguien en esta hora que quiere al Señor. Dios bendiga esa vida. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Quién más quiere a Jesucristo? ¿Quién más quiere a Jesucristo en esta tarde? Joven, caballero, dama, el Señor te ha dado la información. Él quiere salvar tu vida. Ven a Jesús, no le rechaces. Dice su palabra que el que le rechaza delante de los hombres, Él también le desechará en aquel día delante de su Padre y sus santos ángeles. No te gustaría, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué rechazas al Señor? Si Él te está llamando. Si estás aquí en esta tarde, no es una coincidencia. Dios te trajo porque tiene un propósito contigo. Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida. Dios quiere darte la salvación. Aunque creas que está vivo, está muerto en tus delitos y pecados. Por muy elegante que te crea, si no tiene a Cristo en tu corazón, no eres más que un cadáver elegante. Ven al Señor para que sea lleno de vida. Ven porque Él quiere salvarte. Alabado sea el Señor. No queremos tomar mucho tiempo, pero sabemos que hay vidas que han sido tocadas. Hay vidas que han sido tocadas, pero se están resistiendo. Se están resistiendo. No te resistas al llamado de Dios. Ven, pasa al frente, que Él quiere salvarte. Los que van a morir mañana, hoy están vivos. Decía mi pastor en esta mañana. No sabemos del día de mañana. Sabemos del momento de ahora. Pero del día de mañana tú no lo sabes. ¿Por qué no arreglas tu cuenta con Dios? Amigo, amiga, es un momento especial. Es un momento especial para entregarle tu vida al Señor. No rechaces al Señor. El mundo te ofrece muchas cosas. Son placeres que son pasajeros. El Señor te ofrece la eternidad. La vida no consiste en los placeres del momento. La verdadera vida consiste en estar en el reino eterno de justicia con nuestro Dios. Y eso solo es posible a través de Cristo Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino. Así es que vamos a estar orando por estas vidas. Pero sé que hay alguien más. Sé que hay alguien más que el Señor le ha tocado. Pero está escuchando la voz de tu enemigo. Del que quiere que te vayas por el vacío. Del que quiere que te precipites en el puente o te precipites en el río. ¿Por qué no tomas el desvío? Estás en el momento indicado para tomar el desvío y venir a Cristo Jesús.
Alabado sea Dios. Ven, ven, no te resista. No te resista. Dios bendiga a ese joven. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Voy a contar hasta 3. Alabado sea Dios. 1. Se acaba el tiempo. Sabes de hoy, pero no de mañana. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere cambiar el rumbo que lleva de tu vida. No crea que es con tus fuerzas. Con tus fuerzas no puede. Tienes que rendirte a Dios. Tienes que rendirte a Dios. Dios bendiga esa vida. Alabado sea Dios. Iglesia, intercede porque hay una batalla. El enemigo no quiere que las almas se salven. Aleluya, bendito sea el Señor. Dios bendiga a ese jovencito. Aleluya. Santo es el Señor. 2. Ven, ven, que el tiempo se acaba. No sigas resistiendo. No sigas resistiendo el llamado de Dios que tiene para tu vida. Alabado sea mi Cristo. Alabado sea mi Cristo. Aleluya. Bendito Dios. 3 y terminamos. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Dios bendiga a esa niña. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dándole un ejemplo a los adultos. Aleluya. Dios bendiga esa vida que viene. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Tanto los que están aquí como los que están por los medios. Después de entregarle tu vida al Señor, es necesario que leas la Biblia diariamente. Que ores al Padre en el nombre de Jesús, porque es el único mediador que hay entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que asista a la iglesia para que pueda seguir creciendo en la fe. Le voy a pedir que repitan conmigo, tanto ustedes como los que están a través de los medios, esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado, he andado de espaldas a tus mandamientos, pero en esta hora yo me arrepiento y acepto el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Le entrego mi vida, le entrego mi corazón. Lávame con tu sangre y purifícame en tu Santo Espíritu. Yo renuncio a todo pacto que se haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén.